Tienen una capacidad tan hermosa de comunicar y de un pensamiento preclaro. Pero además de eso, en la medida que tú, en el caso de la persona que voy a presentar, en la medida que tú la ves, la oyes, la lees, la relees, más te sientes identificado, en mi caso, identificada con esa persona. Conozco a Sara Pérez desde hace mucho, sin que ella me conociera a mí. Así que para mí es un altísimo honor presentar a una mujer de palabra grande. Es una periodista dominicana que ha trabajado en los principales medios de comunicación del país. En toda su trayectoria ha mostrado sensibilidad e interés por los problemas sociales y los derechos humanos y tenido un tono confrontativo hacia los poderes fácticos que no son cuestionados como deben serlo en una sociedad democrática en la que prime el derecho. Con ustedes, buenas noches. Señores, yo no me ruborizo fácilmente, pero creo que lo estoy con esa presentación tan generosa. Decía que me quiero referir a un aspecto sociológico de todo lo que estamos discutiendo. Y que es un aspecto que toca concretamente a grupos sociales a los que verdaderamente les preocupa el bienestar de la República Dominicana, pero que están señalando a los culpables equivocados de los problemas que hay en el país y no se percatan que ese señalamiento injusto, inhumano, agresor y discriminante representa, afianza, reproduce y legitima los grandes males sociales que nos afectan en vez de confrontarnos. Estos sectores bien intencionados, pero terriblemente mal informados, son distintos a algunos grupúsculos que tienen el odio, la corrupción, la injusticia y la opresión como parte de un capital político, anclado en intereses económicos que aboga por la segregación, la esclavitud, la negación del Estado de Derecho y el sabotaje a la escuálida democracia dominicana. Son estos personajes y grupos fascistoides los que han promovido la crueldad, la persecución, el acoso y el hostigamiento que llega a un punto extremo con la pretendida desnacionalización de una parte de la población dominicana. Y esto viene desde un litoral político que prestigia la agresión y difunde la propuesta de elevarse, de importantizarse y definirse a partir de la iniciativa de aplastar a otros, que somos nosotros, un pueblo que es una amalgama de componentes e influencias, con un fundamental ingrediente africano que no se conoce ni valoriza. La sentencia 168 emitida por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que pretende desnacionalizar a una parte de la población dominicana y afectaría especialmente a los dominicanos de ancestros haitianos, es uno de los muchos síntomas de diversas limitaciones y padecimientos presentes en la sociedad dominicana. Hay un aspecto que toma mucho relieve en la situación presentada y que sostiene en la dificultad que tienen algunos sectores de la sociedad dominicana para verse a sí mismos reflejados en otros sectores de esa misma sociedad que como ellos también padecen injusticias, discriminación y agresiones. Tras 53 años de la muerte de Trujillo, personaje al que tienen en proceso de reivindicación histórica,
La sociedad dominicana sigue careciendo de educación y praxis democrática, y una parte de ella adopta como suya las herramientas con las que ha sido oprimida, y en esta ocasión también las levanta para ayudar a agredir al sector más maltratado de sí mismo. Esto implica una terrible ceguera ante los derechos elementales inherentes a los seres humanos. Una parte de la sociedad dominicana es incapaz de reconocer los derechos de los dominicanos y dominicanas que viven en haitiano, porque tampoco puede reconocer sus propios derechos, sean quienes sean sus ancestros. No sabe cuáles son los derechos de los demás porque tampoco conoce cuáles son los derechos propios. E incluso sus integrantes tienen dificultades para saber que quienes ellos creen que son otros, en realidad son ellos mismos. No han aprendido a identificarse, a reconocerse y a apreciarse a sí mismos, porque por siglos se les ha domesticado para desconocerse y para no verse en el espejo de los oprimidos que forman parte. Se trata de una sociedad abusada que reproduce parte de los abusos de los que ha sido víctima, repitiéndolos contra el segmento más vulnerable de sí misma. Ese segmento que más sistemáticamente ha sido discriminado, explotado, marginado, segregado económica, social, cultural y políticamente, y al que han mantenido en el sótano de la pirámide social y ahora quieren enterrarlo aún más abajo. Esta sociedad abusada, que no ha podido articular una respuesta eficiente para evitar y sancionar la corrupción y los robos de sus gobernantes y de los grandes depredadores ubicados en el sector privado, en su inconsciencia puede aplaudir la brutalidad, los excesos y hasta los asesinatos cometidos por la policía, por ejemplo. No tiene mecanismos funcionales para pedir cuentas a los grandes ladrones del país y encuentra una justicia, entre comillas, falsa en las ejecuciones policíacas de sospechosos de delitos comunes relacionados con la marginalidad y las limitaciones de la miseria. No puede llevar a la justicia a Leonel Fernández, ni a Félix Bautista, ni al nuncio pederasta, ni a los curas violadores, ni a las mafias que existen dentro de la policía, ni a las mafias que existen dentro de la policía y el ejército, pero crea leyes para criminalizar a los niños y adolescentes descalificados que viven en las calles en situaciones extremas, en situaciones penosas y críticas, sin educación, sin posibilidad de empleos, sin perspectivas y que se involucran en delitos por las circunstancias en las que subsisten cada día y en las que son abusados de todas las formas posibles. Esta sociedad se autoflagela cuando no reconoce los derechos humanos que se apresura temeraria e irresponsablemente a despreciar. Y tampoco tiene muchas nociones de sus derechos ciudadanos y de sus derechos políticos. Los derechos son vulnerados con la permanente aplicación de medidas lesionadoras del interés público, con un Congreso lleno de parásitos que además no pagan puchera de impuestos. Mientras nosotros nos dejamos meter hace unos meses una reforma tributaria que no es la única, en los últimos 10 años hemos tenido muchas reformas tributarias con el mismo carácter, para pagar las dilapidaciones del grupo en el gobierno y mantener el
crecimiento grotesco de una parte de ellos. A una parte de la sociedad le cuesta mucho reconocer los derechos de los que carecen, como un Congreso que ha funcionado de espaldas a los clamores de la justicia, educación, transparencia e institucionalidad, y donde cada ladrón tiene un barrilito personal a través del cual saquea el país, y eso sin mencionar los bonos, los salarios superinflados, los lujos exorbitantes, el tráfico de influencias, las exoneraciones y los delitos impunes que muchos legisladores cometen amparados en la investidura que no son dignos de llevar. Los derechos políticos tienen mucho de ficción. En un país secuestrado por la corrupción impune, con un gobierno con más de 600.000 personas en la nómina pública, muchas de ellas simples botellas, a las que con los recursos de nosotros se les paga el favor y la incondicionalidad política. En un país donde las campañas partidarias se costean con el dinero del erario que se les resta al bienestar y al desarrollo colectivo, y donde un periodo gubernamental puede clausurarse con un déficit fiscal de 200.000 millones de pesos, sin que haya ningún responsable en la cárcel por ese atentado y esa traición a la patria, contra la que se conspira y a la que se agrede cuando se firman con multinacionales o con nacionales acuerdos no solo para robarse los recursos perecederos del país, como en el caso del oro de Cotuí, sino también permitiendo una explotación minera contaminante, deteriorando el medio ambiente o comprometiendo las fuentes de agua, como quieren hacer con el caso del oro migrante. Nadie sabe a qué bolsillos han ido a parar los beneficios del tratado preferencial para la compra de los combustibles firmado con Venezuela. Pero sí sabemos que la deuda acumulada pende sobre nuestras cabezas. Tan escasa es la conciencia y el aprecio de nuestros derechos que hay religiones que pueden funcionar como parte del aparataje estatal, imponiendo o apadrinando leyes que lesionan derechos de determinados grupos sociales. La discriminación y el acoso contra cualquiera que no se ajuste a lo pautado para el promedio forman parte de las conductas oficiales, y todos somos testigos impotentes del enriquecimiento obsceno de un grupito de funcionarios públicos que se han convertido en potentados robándose el dinero de un país quebrado. Me he referido a todos estos problemas para confirmar lo que dije al principio. La carencia de conciencia y aprecio por los derechos humanos y ante los derechos ciudadanos y políticos propios se reproduce y multiplica en la negación de esos derechos para esa parte de nosotros mismos que por su vulnerabilidad resulta más fácil y más ventajoso de despojar y lacerar, y que históricamente ha sido el banquito de picar de gobiernos y oligarcas esclavistas. Por eso, mucha gente no advertida puede sumarse a los grupos y personajes que por mucho tiempo, por más de medio siglo en algunos casos, han formado parte de gobiernos tiránicos que niegan el derecho, el Estado de Derecho, y además promueven que las víctimas de eso se comporten como si fueran verdugos. Los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de los haitianos son tan dominicanos como los hijos, nietos, bisnietos o tataranietos de los nacionales de cualquier sitio si nacieron en República Dominicana bajo la Constitución Dominicana. Constitución que le otorga la nacionalidad dominicana a los nacidos en su territorio, al menos hasta el 2010.
Y es discutible, muy discutible, lo que hicieron en el 2010, que es una agresión incluso contra nosotros, los que estamos en la diáspora. Esos dominicanos a los que se ha querido agredir son nosotros, los dominicanos. Y nosotros, los dominicanos, somos ellos, los hijos de inmigrantes llegados de diversos puntos del mundo, y para quienes la República Dominicana es la tierra a la que nosotros pertenecemos y que nos pertenece a nosotros con su nacionalidad incluida. Muchísimas gracias. Yo creo que solamente si en este espacio hubieran personas de origen nativos indígenas, pueden decir que no son inmigrantes. Aquí todo el mundazo es inmigrante. Entonces, todos y todas, de alguna manera u otra, sabemos las vicisitudes que se pasan cuando uno sale de su patria a otra patria, a trabajar, y en ese espacio hace familia, y esos hijos se desarrollan dentro de ese espacio con esa nacionalidad. Imaginémonos nosotros y nosotras, si en este momento dentro de los Estados Unidos se dice que los hijos de inmigrantes desde 1929 ya no tienen ciudadanía. Eso sería una catástrofe. Pues esa catástrofe es la que está pasando en la República Dominicana. Y se llama disparate, dice por ahí. Se llaman muchas cosas: racismo, xenofobia, haitianofobia. Como bien hablaba Sara, hay muchas cosas negativas que hemos internalizado de lo que ha sido una opresión de más de 500 años. Y ahora nosotros y nosotras estamos haciendo eso con nuestros hermanos y hermanas. Y hay muchas cosas que dentro de la mente crítica no llamamos a capítulo, como las muchas invasiones que ha tenido los Estados Unidos en la República Dominicana. Y como es la invasión continua económica que tiene dentro de nuestro país. Entonces, debemos de ser más críticos y más críticas, y debemos de seguir pasando ese mensaje de que nuestros hermanos y hermanas de origen haitiano, dominicanos y dominicanas, son parte de nosotros y nosotras, y nosotros de ellos y ellas. We're Haitian, we're Dominican members, and the mission is to bring us together. So that's the mission of our group. With that said, we're going to sing Papa Lipa. Papa Lipa, Jamucano. Papa Lipa, Jamucano. Chitano, Pamina, Uba, Yabuayo. Papa Lipa, Mino, Somenayo. The way we talk about the movement and the struggle is actually really, really important. One thing I've noticed here in a lot of the discussion is we're going to support our Dominican brothers and sisters of Haitian ancestry, right? And while being Haitian, I love to always hear that. At the end of the day, they are just Dominican. To really think about how we talk about the solidarity movement and just
say, somos todos dominicanos. I think that's the way we have to approach this, and that's the way we're going to approach ourselves. So that is my one contribution to, again, Haitian Times is here to help cover and provide a voice online within the community about what you guys are doing here. We also are going to push and challenge you all around how we talk about and how we represent what it means to be Dominican. Thank you. Como los hijos, nietos, bisnietos o tataranietos de los nacionales de cualquier sitio, si nacieron en República Dominicana bajo la Constitución